Y si te grabo por si te caes. ¿Estás consumiendo cúrcuma? Inundada. No, Manchester. Estás flotando en tu kayak. Acaba de dar el hipo. Porque camarón que graniza, corazón que se ve. Amigo, date cuenta. Hipo en la cobertiza. Estás a punto de escuchar los meses del año con Natalia Israel desde Morelia, Michoacán, México. En este episodio, invitada especial Isabel Monge desde la Ciudad de México. Los meses del año, comenzamos. Natalia, Israel, bienvenidos al podcast. ¿Cómo están en este día lluvioso que nos está cayendo la granizada aquí en Morelia? Hola, bueno, yo estoy preocupada por mis plantas. Tengo mucho miedo porque está granizando súper fuerte. El viento se veía así de película y entonces tengo un poco de miedo, pero no quise salir a rescatarlas porque iba a acabar peor yo. Estoy muy súper feliz porque está Isabel Monge con nosotros. Oli, bolis. Hola Isa, ¿cómo estás? Estoy muy nerviosa porque soy súper fan de los meses del año y me siento como súper estrella con ustedes, así como el equipo Rocket o algo, y me siento pequeña, pero abrazada. Israel, hola, ¿cómo estás? ¿Te inundaste? Yo tengo hipo porque me dio frío, yo soy casi como los bebés, ¿no? Frío y ya les dio hipo, cólico y se ponen a llorar, ¿no? Entonces, si por ahí empiezan a escuchar que se me corta lo que estoy diciendo, no es la señal de la plataforma, es el hipo. Pues muy contento, también estoy muy contento de que está con nosotros nuestra queridísima Isa, que ya somos amigos desde hace tantos años, pero yo creo que éramos amigos desde vidas anteriores, porque me acuerdo muy bien la primera vez que nos encontramos ahí, ella recién llegando a Zamora al encuentro de creación gráfica en tiempo real, ella toda sacada de onda porque nosotros llegamos y ¡Isa! Saludándola como si fuera una amiga de muchos años, porque en aquella ocasión, para conseguir la cantidad necesaria para el hospedaje y la alimentación de ese encuentro, hicimos crowdfunding. Entonces les pedimos a los participantes que nos hicieran un pequeño video donde pudiéramos hacer una edición que aportar ahí en la plataforma una visión fresca. Y entonces recuerdo muy bien que además de la postulación de Isa, que nos había súper encantado, su clip de video no, así no, y no sé, fue como amor a primera vista, una cosa de eso. Ahí hasta estoy ronco como Paulina Rubio, ya voy a empezar a decir. Yo también estoy muy contento de que en esta ocasión nos acompañe Isa, la suricatiti menor. El tema de hoy, Natalia, ¿cuál nos va a tocar? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy en este segundo episodio del mes de junio? Mes de medio, recuérdalo muy bien. La verdad es que sí me encanta que estés aquí, Isa. Es muy emocionante. Ay, no, yo estoy muy nerviosa. Me siento intimidada, inhibida, cohibida. Ay, ¿por qué? Ya dijo la... Yo tengo hipo. Mátame esa. Voy a estar todo el rato. Bueno, entonces, Isabel, hoy vamos a hacer ecuaciones de tercer grado. Ok, ¿con cuántas? El susto es para Isa, no para mí. Bueno, sí me puede funcionar. Acordamos hablar acerca de la interpretación y la co-creación en la danza contemporánea. Y es un tema que a mí me gusta mucho porque me gusta mucho, estoy como tratando de hacer una investigación acerca de la propiedad en la danza contemporánea, entonces este tema es como súper interesante y me encanta la idea de platicarlo con personas que además tenemos un camino bien distinto dentro de la danza, pero yo me robé, justamente porque vamos un poco a hablar de eso, voy a decirlo abiertamente, me robé de Isabel esta idea de que vamos juntos, pero no iguales. Y entonces me gusta mucho cómo vamos coincidiendo y cómo se van entretejiendo también generacionalmente estas relaciones y estas redes bonitas que hemos hecho. Entonces, bueno, a mí me gustaría como que empezáramos a platicar acerca de esto, ¿no? De, por ejemplo, la literatura, bueno, que es como la referencia de las referencias que me gustan en la vida. Existe una figura que se llama los negros literarios. Y los negros literarios son los autores que escriben para autores famosos. Entonces, bueno, pues hay un montón de ejemplos en la historia de negros literarios, como Auguste Maquet, que es el que escribía para Alejandro Dumas. Alejandro Dumas es el que escribió El Conde de Montecristo y Los Cuatro Mosqueteros.
géneros y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, Auguste Moque fue uno de los 60 y pico que tuvo de negros literarios, pero él es de los más famosos, él es de los que se hizo famosos, entre otras cosas, porque lo demandó y terminaron así en pleito y así, ¿no? Bueno, entonces el caso de los negros literarios es el que hace el trabajo y otros lo firman. Pero también existe esta otra figura que se llama hombres de paja, que es cuando firmas el trabajo de otros. Es como ser un prestanombres, digamos, que se supone que es un poco la historia de Christopher Marlowe y Shakespeare, que se supone que Shakespeare pues en realidad solo era un comediante en una carpa, que era como super X en la vida, y cuando Christopher Marlowe finge su muerte y se va, sigue haciendo novelas, sigue haciendo obras, pero le pide a Shakespeare que las firme. Entonces, de hecho hay un libro que no me acuerdo de quién es, pero se llama... Y hay una película. Bueno, la película, ya saben que yo las películas no soy como la más chida en eso, pero bueno, hay un libro muy interesante que vale la pena. Voy a tratar de acordarme de ese libro. Pero bueno, entonces, en cualquiera de estas dos figuras, que son los negros literarios y el hombre de paja, hay un acuerdo entre el que presta el nombre o el que pone el talento. Pero entonces yo me pregunto si en la danza hay un acuerdo. Y entonces me preguntaba esto porque pienso, por eso usamos el término de cocreación, porque estamos haciendo ese acuerdo de tácito, o no sé, ¿ustedes qué piensan? Yo creo, bueno, que un poquito hay que contextualizarlo en el tiempo, ¿no? Porque sí creo que antes estaba todo este esquema de las grandes compañías de danza que tenían un director y se supone, en teoría, que era una cabeza la que guiaba casi que todo, ¿no? Ideas creativas, desarrollo de movimiento, desarrollo escenográfico, etcétera. Pero creo que ahora, o sea, hoy, o bueno, de mi experiencia que es como 2014, 2020 de co-creación, ya está en otro lado. Ahí sí creo que estamos buscando un poquito ir más parejos y no en la cuestión de tú haces la tarea 1 y yo hago la tarea 2, sino que juntes, podemos hacer el desarrollo de todas estas búsquedas que estamos generando para obra o taller o lo que se esté haciendo. Yo tengo una mente complicada. Ya quienes nos han escuchado un poquito, pues ya los podrán adivinar. Ok, a mí me parece que voy a retomar este asunto de la cuarentena en la que estamos viviendo para focalizar algo que me está pareciendo muy interesante, que es la oportunidad de dibujar un poquito con más nitidez lo que vamos haciendo en nuestras diferentes actividades. Pienso en el significado de las palabras, que cuando uno las escribe, ahora que hay mucha más comunicación por medio de mensajerías instantáneas y demás, entonces o yo me he visto prestando mucho cuidado en lo que voy escribiendo, muchísimo cuidado en mi lenguaje, eso me ha gustado mucho. Entonces, de lo que estabas exponiendo, pienso, trato de contextualizar un poquito mi idea, porque no es una queja, no es una victimización. Más bien pienso en la oportunidad que hay. La danza y la danza contemporánea, evidentemente en Latinoamérica, o más concretamente en el contexto de la ciudad de Morelia, Michoacán, ahorita estamos viendo la crisis de ser herederos de una composta de las disciplinas. O sea, es realmente una composta, pues para poner que hay cosas que son nutrientes y cosas que son basura, que literalmente ya es contaminación. Y esta composta, como mencionaba ahorita Isa, que tiene que ver con la mirada moderna, occidentalista y demás, falocéntrica y todas esas palabras que son súper divertidas, muy reales, muy tristes. Ahora sí que esas como son chistosas porque son tristes y son tristes porque son verdaderas, ¿no? Hemos heredado del ballet clásico bastante basura, ¿no? Mucha, entre otras está la de pretender la espectacularidad de las masas, y por otro lado la idea de que hay una cabeza creadora y lo demás son peones, ¿no? En un sistema feudalista, pues, ¿no? Y que no sé,
habemos gente que nos queremos sacudir ya de eso, y yo creo que ahorita está buenísimo porque ahora que se vuelvan a abrir los espacios de cultura y demás, van a pedir que solo haya duetos o tríos, eso me va a parecer maravilloso, y entonces vamos a dejar de tener que sostener esas fugas económicas tan horrendas que las compañías como CEPRODA, como Compañía Nacional de Danza y Danza Folclórica, nos están empobreciendo al gremio de la danza contemporánea y a muchos otros gremios, no nada más a este, pero yo hablo de danza contemporánea. Nos están empobreciendo porque están encerrados en su composta. Entonces, ahorita viene una cosa que es buenísima y efectivamente creo que como decías al inicio, en la danza contemporánea no habíamos sido, en la danza escénica, creo que más bien en general, no habíamos sido capaces de le dimos el nombre de bailarines a estos negros literarios, a estos hombres de paja. Luego les dimos el nombre de intérpretes para que no se sintiera tan feo. En el FONCA le pusieron creadores escénicos, pero hay que revisar cuántos de esos proyectos responden más bien a negros literarios escénicos. Y también, por otro lado, en el contexto, como dice Isa, está que efectivamente la co-creación sí está siendo una manera específica que ya no es ponerle un curita a esa relación o a ese modelo ventajoso de trabajo. Entonces, para no extenderme más, como quisiera aterrizar rápidamente en que a partir de ahí pienso en la interpretación. La interpretación, que es esta capacidad de declararle sentido a lo que uno puede acceder, el pedacito de realidad al que uno puede acceder, le declaras un sentido. Esa es la interpretación. Y entonces pienso en la danza contemporánea como este asunto de ir con el tiempo, y como el tiempo es subjetivo, el tiempo es personal. Entonces, realmente hacer danza contemporánea querría decir que no se impone el tiempo de alguien que tiene una idea para danzar y el tiempo de alguien que va a prestarse corpóreamente para materializar esa idea. No se puede, porque entonces deja de ser danza contemporánea. Si el coreógrafo le impone su tiempo, y con su tiempo me refiero a la interpretación que da de la vida, porque las ideas coreográficas regularmente son eso, es la interpretación de un espacio, un pequeño fragmento de realidad que le impones a los danzantes. Entonces yo me acuerdo cuando yo empezaba a hacer coreografía o ejercicios coreográficos, pues en esta tradición, con todas las características mencionadas, por supuesto que yo no me estaba dando cuenta que yo imponía mi tiempo a la gente que bailaba conmigo, o que se prestaba para bailar mis ideas, para volverlas danza. Con tiempo me refiero a que, con imponerles mi tiempo, me refiero a que el significado que yo le daba a los conceptos que soportaban una idea coreográfica, los había construido por mi experiencia, por el tiempo que he transcurrido en esta vida. Entonces eso también pasa a la hora de dar clases. O sea, la interpretación no solamente está en el hecho escénico, también está en la docencia. Y entonces, cuando yo le platico a Sergio de las clases que di en el día, y él me dice, pero ¿sí será que tus alumnos y tus alumnas te van a cachar todas esas ideas? Porque pues ahí está el asunto del tiempo, ¿no? Entonces, dar clases de danza contemporánea incluso querría decir, en un sentido bastante estricto, no imponerle el tiempo a las y los compañeras que están estudiando en el aula. También debería ser una co-creación. Me gustaría nada más como atravesar un poquito esta idea que dices, porque cuando empezaste hablando, Israel, dijiste que no era como una queja o una victimización, pero creo que sí hay como una parte del camino que hemos vivido como hacedores de danza. Creo que sí ha tenido que ver con este estar inconformes, ¿no? Con este estar a desagusto. Y creo que a lo mejor no nos hemos quedado en la queja o en la victimización, al menos no la mayoría, y por eso hemos reivindicado nuestra labor. Entonces yo creo que más que una queja o una victimización, es una reivindicación que ha pasado por momentos de mucha tensión y momentos de exigencia y momentos en los que hemos tenido que marchar públicamente, a lo mejor no en la calle, pero sí para gritar nuestras consignas, ¿no? Y hacer como valer este trabajo. A mí me interesa, me parece muy interesante que la co-creación como término o como concepto también se ha prostituido, ¿no? Porque se sube a los estándares gubernamentales, se sube a las convocatorias, se empieza a jalar hacia lugares institucionales, hacia lugares que, como bien dices, están patriarcalizados, y entonces pierde también su esencia, ¿no? La co-creación.
y funciona como una fórmula que paga. Entonces, bueno, me parece que eso es como parte de las responsabilidades que tenemos que seguir trabajando desde la danza, en cómo hacemos para no prostituir los términos que nosotros vamos generando, porque creo que también se desvaloriza el trabajo y las aportaciones de los bailarines. Yo creo que la última vez que yo me puse en las manos de una coreógrafa voluntariamente, bueno, yo no sabía que iba a ser la última vez, ¿no? Pero yo invité a una coreógrafa a trabajar conmigo como un proyecto. Yo veía la frustración en sus ojos porque a mí no me salía el movimiento como a ella le salía. Yo no podía imitar nítidamente lo que ella hacía. Y tenía que ver, para mí era muy claro que tenía que ver con nuestra anatomía, pero también nuestras formaciones y también el momento de vida en el que estábamos, ¿no? Entonces, sí me pareció que yo en ese momento decidí que yo no me iba a volver a poner en ese lugar. Entonces, me parece interesante cómo sí existen estas corresponsabilidades, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para apartarme de esos lugares y para reivindicar estos nuevos movimientos o estas nuevas búsquedas que tienen más que ver con el fomento de la libertad y que creo que son más coherentes con la filosofía de la danza contemporánea que estamos deseando últimamente? Pero bueno, no sé. ¿Tú qué opinas, Isa? Sí, pues vuelvo a lo temporal. Es que ahora que estabas diciendo esto de prostituir el término y demás, me acuerdo de pláticas que he tenido con amigos actores, y es que, digamos, la corriente ahorita de moda, o la que estaba de moda hace unos 3-4 años, era el teatro postmoderno, y que una de las características era que ya no había ni personajes, ni tiempo, ni, digamos, espacios territoriales específicos o definidos, y que entonces todo se desarrollaba o todo iba dirigido hacia, a mí me gusta llamarlo, hacia el performer. O sea, que todo era, digamos, esa obra existía porque ese actor o ese performer estaba ahí. Porque si él no estaba ahí, entonces ya no era esa obra. Y entonces pienso ahora con esto que mencionas, Natalia, pues que es eso. Creo que hay un quiebre muy grande, no sé desde cuándo, no sé si en el 2000, 1980, no sé cuándo, que decidimos un poquito llegar a este lugar en donde la obra es porque hay alguien dentro de esa obra. O sea, la obra ya no es un fantasma imaginario que solo está en la cabeza del creador o del director, sino que se compone por su elemento en cuerpo. Ahorita me viene a la mente que en los estudios coreológicos, en alguno de los libros sobre los estudios coreológicos se menciona cómo se lleva a cabo una reposición de alguna de las obras de Martha Graham y se lleva o se localiza público que vio la versión original, digámoslo así, o de las versiones más originales, para que viera la reposición con bailarinas más que se entrenaron ya con este refinamiento de método, ¿no? Y de la técnica. Bueno, que al parecer hubo una coincidencia en la percepción de estas y estos espectadores de que aunque hay mucho más sutileza, finura y nitidez en los movimientos de las bailarinas, se extrañó esos bordes toscos de las bailarinas originales de las obras. Eso quiere decir que la obra ya no es, o sea, a pesar de que se repone igual, ya no es la obra, ya es otra obra. Más o menos así versa la anécdota, y de ahí podemos encontrar un montón de ejemplos al respecto. Y me parece muy interesante. Yo creo que como puede haber la posibilidad de solamente utilizar el término, puedo pensar que hay un espacio en el que lo podemos designar como una especie de prostitución del concepto, o un matiz de estas cooperaciones supeditadas. O sea, vaya, no necesariamente puede ser que sea una prostitución, pero es un matiz de las cooperaciones supeditadas en las que nos vemos también muy empujados por todos los mitos y las falacias y las pretensiones del mercado de las artes, de la institucionalización de las artes o de la integración del artista a las instituciones. Entonces, de repente, pues tienes que hacer un montón de cooperaciones o de que están haciendo de Maluma featuring Bad Bunny featuring Ricky Martin featuring Shakira featuring, o sea, ¿no? Como que son puras cooperaciones, que son huecas,
en general solo son para poder entrar y que están supeditadas, ¿no? Entonces pueden ir en diferentes grados, pero puede ser que también, aunque sean cooperaciones supeditadas, sean experimentos realmente creativos, realmente, como dice, que reivindican y que realmente empiezan a apostar por posmodernidades, posthumanismos con postahumanismos, ¿no? Sí, y que ojalá que no nada más apostaran a los post, sino a los trans también, ¿no? Yo creo que ahorita valdría mucho la pena estar todo el tiempo pensando en los trans, porque justamente una de las crisis que estamos pasando, pues es que seguimos viviendo estas ideas que tienen que ver con el purismo, ¿no? Entonces, sí, me parece muy, muy interesante eso. También creo que no siempre, pensando un poco en lo que decía Isabel de lo temporal, creo que no siempre hubo este deslinde de parte de los coreógrafos hacia los bailarines, ¿no? Como de enunciar públicamente que los bailarines aportaban a la creación de las obras. Creo que no había el lenguaje, no se había construido el lenguaje y tampoco se había construido este diálogo tan directo de los creadores con el espectador como lo ha permitido ahora Internet, ¿no? O sea, antes tú leías lo que opinaba un coreógrafo o el proceso que había vivido un coreógrafo a través de una entrevista en el periódico o del radio, y si lo leías a través de una entrevista en el periódico, generalmente no eran transcritas, ¿no? O sea, las entrevistas, bueno, a nosotros nos tocaron muy interpretadas. El periodista interpretaba la obra, interpretaba lo que quería decir el coreógrafo, luego lo entrevistaba e interpretaba lo que quería decir. Entonces era como todo muy revuelto. Sin embargo, a mí, por ejemplo, sí me tocó escuchar a varios coreógrafos diciendo lo importante que era el aporte de los bailarines y justamente decir que hay obras que no se habrían logrado si no hubiese sido por la participación de un bailarín o de una bailarina específicamente, ¿no? Que además sí creo que justamente una de los quiebres que hace la danza clásica con la danza contemporánea, con en medio de la danza moderna, tiene que ver justamente con la reposición de obras, porque inclusive cuando vimos esta de El bolero de Ravel, que bailaba Jorge Dom, yo creo que todos, aunque lo hayamos visto en video, recordamos a Jorge Dom, y ya después que lo viste con Sylvie Guillem ya no es lo mismo, ¿no? Y entonces creo que ahí fueron como esos momentos en los que se fue evidenciando que el repertorio no funcionaba ya para hablar de la unicidad de los bailarines, ¿no? Entonces que si tú querías entablar un diálogo profundo entre creador y bailarín y querías trascender justamente este diálogo a una co-creación, pues habría que hacer obra original. Creo que a lo mejor ahí hubo algo interesante. Pues es que esta realidad de versiones, copias, remixes, palimpsestos, hace falta tomar bastante conciencia de ello. No vivimos una realidad original, por más que se hable de valores universales y características del ser humano y demás. En realidad estamos dándole interpretación a lo que nos pudieron acercar de saberes nuestros padres, nuestros maestros, nuestras madres, nuestras maestras y demás. Me siento muy baby porque, por ejemplo, todo esto de reposición de obra y así, o sea, me tocó como en la escuela porque me iban a montar mi función de graduación o porque me iban a montar para el festivalito, pero yo en la vida real o en la vida que yo he decidido tomar como profesional no he estado ahí. Entonces me siento un poco ajena del tema. Pero eso a mí me parece que es súper interesante porque entonces quiere decir que ya es más natural la ruptura con los modelos anteriores, ¿no? Entonces, eventualmente ya es más como una opción. Yo pienso mucho en eso, en cómo estas preguntas acerca de los modelos con los que uno reproduce o genera su oficio, su actividad, al final de cuentas nos ponen en la perspectiva de qué tan autónomos y qué tan libres somos para escoger, ¿no? O sea, al final pienso que no es un asunto
como un gran problema, que te monten una obra, que te repongan una obra, sino que ese sea el modo de aprender y que lo otro sea lo alterno, que sea incluso que sea lo otro, ¿no? Como ahorita el asunto de los espacios alternativos, la calle, va a haber un montón de gentes para los que, era lo alternativo y ahora va a ser el nuevo modo en el que voy a hacer. Y cuando para muchas de nosotras, de nuestra actividad dancística, desde la coreografía y hasta la misma actividad docente, la calle y los espacios alternativos no son alternativos, son los espacios, son el mejor lugar, es el lugar indicado. Entonces, regreso un poquito, a lo mejor me gustaría un poquito, bueno, no sé, pienso en esto de la autonomía y la libertad, porque cómo hablar de interpretación, cómo hablar de co-creación, si las personas con las que vas a compartir un proceso aún hay mucho de dependencia también, o mucho de codependencia incluso. O sea, pienso que también no nada más eran las maneras de nombrar la participación del bailarín o de la bailarina, sino que también era fácil asumirse como bailarina o como bailarín, que no te preocupas por más nada que recibir órdenes. Entonces, alguna vez hablamos de infantilización de los artistas y las bailarinas y los bailarines, pues tenemos como esta seducción, ¿no? de ser eternas y eternos adolescentes, ¿no? Que juegan con el cuerpo, que es una parte muy bonita, muy, 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 muy carismática, pues, ¿no? Pero también es peligrosa porque pues, es un poco como lo que ahora le ponen en las redes de los chavorrucos, ¿no? Porque todo el tiempo estoy esperando a que me den órdenes y viendo un poquito de las hazañas del pasado, cuando la coreógrafa que ella me pidió que yo me lanzara por el edificio y yo lo hice, ¿no? Cosas como de ese tipo de anecdotario. Entonces, co-creación e interpretación son temas que me gustan porque implican preguntarse de la autonomía y la libertad. Yo pienso que no tiene tanto que ver con la época. No estaba silenciada, solo me sentí silenciada por Israel, que me está haciendo señas. Que yo creo que no tiene tanto que ver con la época. A mí ahora, aquí me gustaría pedirle a los bailarines que nos están escuchando que nos compartan sus experiencias, ¿no? Porque yo tengo muchas veces esta idea de que aquí en Morelia los coreógrafos y los creadores y las coreógrafas y las creadoras hablan mucho como si la realidad fuera distinta completamente de hace 20 años. Y yo creo que Morelia es una ciudad de avanzada, ideológica, identitaria, revolucionaria y de resistencia muy interesante. Sin embargo, yo no creo que ese sea el común denominador en México. Finalmente, por eso también es uno de los estados más castigados, porque Michoacán habla, Michoacán se levanta, Michoacán no se detiene, ¿no? O sea, siempre es como, no, a ver, nosotros no estamos de acuerdo y nosotros vamos a cerrar las casetas, y no, ¿sabes? O sea, siempre hay como estos movimientos que tienen que ver con justamente defender los derechos. Entonces, yo sí creo que si hablamos de una generalidad en Morelia, sí podemos decir que se ha desplazado el paradigma del coreógrafo y de la coreógrafa, pero yo no sé, o sea, esto es duda, por eso yo pienso que a mí me gustaría mucho que otras personas nos dijeran cómo lo viven, porque yo tengo la impresión de que no tiene que ver con el tiempo histórico, ¿sabes? O sea, creo que no todo tendría que ver con el tiempo histórico, o sea, no como, bueno, hace 10 años, pero yo no sé cómo se vive en Zacatecas, yo no sé cómo se vive esto en Querétaro, por ejemplo, que hay una escuela muy tradicional también. Si sigue existiendo la figura del coreógrafo y el coreógrafo firma las obras, aunque todos participen, y el coreógrafo firma la beca, aunque todos participen, y el coreógrafo administra la beca, aunque todos participen. O sea, creo que ahí habría como cosas interesantes de escuchar de otras personas, ¿no? Entonces, si nos están escuchando, estaría bien padre que nos alimentaran con sus experiencias. Y pensando en estas experiencias, sí es verdad, o sea, ahora que lo dices, estoy como contextualizándome y creo que lo que yo estoy pensando u opinando en este momento es porque he tenido un camino muy específico en mi formación y porque me he encontrado en lugares y con personas que me han encaminado hacia allá, hacia esa libertad y esa autonomía. O lo contrario, que me han enseñado el autoritarismo y la pseudo libertad
Y entonces yo soy capaz de ver eso y decidir no ir por ahí. Pero también creo que para llegar a ese momento crítico de decir voy a la derecha o voy a la izquierda, se necesitaría que alguien te diga que tienes esa opción. Pienso que no para todos es viable o es tangible o es real. Porque está implicada todo el sistema de educación emocional, pues, ¿no? Corporal y emocional. Entonces, hablando del cómo un modelo de trabajo, que ahora le podemos llamar la cooperación, por ejemplo, en estas cooperaciones supeditadas o en estos matices, hay unas formas muy veladas, muy tramposas, ¿no? Pienso un poquito en las franquicias, cómo se han vuelto incluso las franquicias. En la danza contemporánea se empieza a vivir un poquito este asunto de las franquicias, donde alguien asume que tiene una idea nueva acerca de la danza, porque ese era el discurso de la modernidad, es decir, la técnica Graham, la técnica Cunningham, la técnica Humphrey Limón, y bueno, pues para que no se oiga tan egocéntrico, le pongo un nombre distinto a la técnica, ¿no? Que al final de cuentas es un compilado no solo de tu investigación personal, por supuesto que no estoy quitando que haya una investigación personal en las franquicias, pero es evidente, o sea, no podemos como hacernos de la vista gorda y pretender que no es cierto, que esa investigación está nutrida de un montón de corporeidades por las que ha pasado tu trabajo docente y tu trabajo coreográfico. Es imposible que incluso en un curso de una semana no te lleves nada de aprendizaje de las personas con las que compartiste. Sería incluso sería absurdo, sería estúpido que alguien se diga docente de danza y en un curso de 3 días, una clase magistral incluso, no se lleve nada para sí de un grupo de bailarinas y bailarines que compartieron contigo ese espacio de formación, actualización o qué sé yo. Ahora se vuelven como estas franquicias donde vas a ganar como el diploma o el visto bueno, ¿no? Del original para luego reproducirlo con más personas. Y no digo, o sea, pues ni bien ni mal, pero sí me parece como que muy sospechoso, como que forma parte de resistirse a esta realidad de que somos una colectividad. Sí es sospechoso, pero bueno, creo que va a ser sospechoso por mucho tiempo, ojalá se me haga la boquita chicharrón, pero porque siempre habrá quien quiera sacar ventaja del otro, ¿no? Y volvemos a lo anterior, de los hombres de paja y de los negros literarios que prestan su trabajo y su imaginación y creatividad para poner en grande el nombre de otro. Ojalá en algún futuro no lejano tengamos la educación, como mencionaba Sirra, emocional y la educación crítica personal para decidir dónde estar, con quién estar, dónde no. Y a partir de eso entonces yo decido cómo creo mis obras o si me presto como intérprete, que igual creo que ya casi no se está usando ese término y espero que desaparezca pronto. Si me pongo como intérprete, ¿qué decido aportar en esa obra? ¿Qué decido guardarme para mí, para una próxima obra que yo haga con alguien más? Bueno, esa parte es como muy interesante porque es creo que Osho el que dice que la creatividad es como el amor, ¿no? Mientras más das, más produces. Entonces, a mí se me hace muy interesante justamente esta época en la que estamos viviendo co-creaciones. Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con 4 equipos diferentes. Estoy tratando de entender cómo no traslapar los procesos, que creo que ha sido la parte que más me ha costado trabajo. Cómo no me traigo información que no tiene que ver con la creatividad, sino sí con la autoría, ¿no? O sea, sí creo que hay resultados de este equipo que no deberían de estar en este equipo. ¿Por qué no? Porque creo que no son mis conclusiones. Porque creo que hay conclusiones que sí han sido mías y creo que hay conclusiones que se han dado en colectivo. Entonces, pero estas son mis ideas que yo solita he desarrollado, ¿no? Es como mi metodología que estoy tratando de seguir para yo sentirme contenta con mi ética. O sea, no es como lo que yo creo que debería de ser,
solamente es lo que a mí me está funcionando, porque tengo ya unos años trabajando así, o sea, tengo ya varios años trabajando con mi proyecto de La Tempestad, trabajando con el proyecto de la Universidad de Michoacana, con la Universidad de Texas, tengo un rato trabajando con las Sembradoras de Palabras, que es el Círculo de Mujeres, ahorita que estamos trabajando desde el año pasado la residencia del Festival Internacional de Mujeres y Danza, ¿sabes? Entonces, ¿cómo hago? Porque además prácticamente todos los círculos en los que yo trabajo son de mujeres. Entonces, ¿cómo hago para que los resultados colectivos no se me atraviesen al otro proyecto? Sí creo que hay saberes que se cruzan todo el tiempo, porque soy yo y porque somos mujeres además, o sea, los temas son muy similares. Pero sí creo que estoy como tratando de imaginarme a qué campo semántico pertenece esta conclusión a la que llegué y tratar de respetar que se sostenga ahí, que se mantenga ahí. No porque no tenga permiso de usarlo, pero sí porque creo en que existe como una lealtad de las conclusiones, ¿no? Como esta producción de saberes que muchas veces no se precia porque no se le da un valor económico o no se le da un valor monetario porque es intangible, pero que sí existe y que finalmente sí tenemos que invertir un montón de economías para llegar a las conclusiones a las que llegamos. Entonces, esto también tiene que ver con estos viajes que traemos últimamente de cómo se activan las economías solidarias, ¿no? Que ahora todo el mundo está hablando de economías solidarias, de economías colectivas y comunitarias, y creo que todavía nos hace falta mucho camino para poder hablar de eso, pero creo que vale la pena empezarlo a hacer y empezarlo a abrir. Entonces, un poco pienso en eso de... Me da mucha curiosidad escuchar eso porque pienso, o sea, no lo sé, no tengo la verdad, pero ¿cómo no trasladas la información de un proyecto al otro si la que se traslada eres tú? O sea, tú con tu cuerpo y con tu palabra y con tus ideas. Entiendo un poquito hacia donde nos estás compartiendo. Sí, no sé. Pero eso pienso que no se trata de la información o de los saberes, porque eso creo que sí se cruza todo el tiempo. Yo creo que tiene que ver con las conclusiones. Por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo ahorita, en donde estamos creadoras de danza, videoastas y creadoras de teatro, estamos hablando de nuestra infancia y estamos hablando de exploraciones con un material específico, un material matérico específico, ¿no? Y en este lado estamos hablando de la sororidad y cómo la estamos apersonando en un personaje. O sea, inventamos un personaje y estamos tratando de colocarle las características de una mujer sorora, a la que todas podemos acudir ahí. Y estamos explorando sobre otro elemento. Entonces sí me parece que sí puede haber especificaciones muy claras en donde yo puedo sí trasladar, no más que trasladar, puedo atravesar los saberes, pero no voy a traer las conclusiones de este material. O sea, yo no voy a traer el papel a la tierra, ni voy a traer la tierra al papel, porque esto pertenece aquí y esto pertenece acá. Entonces creo que un poco tiene que ver con eso, con solamente respetar que si hay un proceso que nos ha llevado a la conclusión de trabajar con papel, no voy a traer esas conclusiones a este otro proyecto que nos ha llevado a la conclusión de trabajar con tierra. Una onda así, o sea, sí creo que son, por eso digo que en realidad es como mi metodología de Natalia, porque además ni siquiera lo he hablado con los equipos, ¿no? O sea, yo no les he dicho, esto es lo que yo estoy haciendo, pero creo que tiene que ver justamente con mi tranquilidad, ¿no? Con saber que yo estoy tratando de respetar estos espacios, que no estoy chuleando las conclusiones a las que llegamos entre nosotras tampoco, ¿no? Ella puede manejar su esquizofrenia de manera fantástica. Sí, a huevo. No, está súper padre. Yo pienso que tiene que ver con la manera en la que hemos vivido, o sea, a lo mejor en algún momento también puede ser históricamente las participaciones. Vamos, que como intérpretes, ahora sí que como intérpretes, más de una y uno hemos vivido el que, estos procesos de creación coreográfica pues más o menos comunes, no sé qué tan comunes sean ahorita, espero que ya no, pero que eran así de, ahora entre ustedes hagan un dueto para integrarlo en esta parte de la coreografía, haces tu dueto, presentan la obra, tú te vas de esa compañía porque además como intérprete, o sea, por más sigue sucediendo este asunto de lo dispensable que sigue siendo mucho el trabajo de las bailarinas y los bailarines. Tú te vas
y tiempo después ves que misma coreógrafo, con otra obra, agarra ese dueto que tú creaste para montárselo a las bailarinas o bailarines de esa otra obra, ¿no? O sea, como esto que acabas de mencionar, de llevarse las conclusiones, porque un poquito cuando uno aporta exploración de movimiento, conclusiones de movimiento, pues, ¿no? Para una coreografía, ha sucedido un montón, se llevan esas conclusiones hacia otros lugares de participación, llámese de creación o de docencia. El asunto es posible que también pueda estar, sí en la ética, aunque también en la complicada o sí, creo que es complicada, no tanto compleja, en el complicado misterio de la competencia económica, de mercantil, donde la creación, por ejemplo, o la creatividad más específicamente, sigue nombrándose como una capacidad de innovación. O sea, la palabra innovación sigue siendo tan fuerte en el mercado general y en el de las artes, que es como, además me parece que es como hasta ser, como dicen, ser joven y ser priista es hasta biológicamente contradictorio, o ser gay y ser católico. Así también en el arte es como tan biológicamente contradictorio que se siga hablando de innovación, porque pienso que más que de innovación tiene que ver con la alternativa a la que cada persona ha ido llegando en su travesía por la vida. Es decir, pues a lo mejor te ha llevado a una alternativa que es para otro grupo de personas, pues puede ser sí nueva, pero en sí la novedad no existe como tal, es muy, muy, muy subjetiva, y que se ponga como si fuera algo objetivo, algo que sí podrías detectar, ¿no? Los mismos concursos de creación coreográfica donde dice lenguaje innovador, se tomará en cuenta el lenguaje innovador, la propuesta innovadora, como si la innovación ya existiera de por sí, como si fuera un récord de atletismo, donde pues sí, o sea, hasta ahora nadie había corrido 100 metros en tantos segundos. Ahí pues hay un récord nuevo, pero me parece como tan curiosa, ¿no? ese asunto. Entonces, lo que mencionas me parece que me puede a mí personalmente remitir un poquito también a ese tipo de cultura, pues, ¿no? De la innovación. Y es importante, sí, nombrarlo y sí tener una ética, me parece muy puntual. Muy bien, muchachos, están bien locos, la verdad. Yo iba a opinar 40,000 cosas, pero dije, bueno, luego les escribo ahí. Sección de recomendaciones. Libro. Israel siempre está distraído para la sección de recomendaciones. Sabe que cada episodio lo vamos a tener y si vieran cómo está ahora en la pantalla mordiéndose las uñas, nunca está preparado para la sección de recomendaciones. Por eso vamos con Natalia. Libro que nos recomiendas en este segundo episodio del mes de junio. El viaje del elefante de José Saramago. ¿Por qué? Porque es una historia muy bonita de un elefante que fue un regalo para un rey. Entonces, en realidad me gusta porque Saramago, pero además tengo una edición que está ilustrada así bellísimamente. Me gusta como para este episodio porque justamente tiene que ver con los viajes que hacen la información y cómo se trasladan las responsabilidades. Y el personaje del Córnaca, que es el que cuida del elefante porque sabe todo, cómo se va empoderando y desempoderando durante el viaje de acuerdo a la gente con la que se relaciona. Entonces, y bueno, de acuerdo también a lo que hace el elefante y hace, es muy padre, te lo recomiendo, está muy chido. Muchas gracias, Natalia. Isabel. Yo voy a hacer un paréntesis y venía muy preparada para mis recomendaciones porque sé que siempre suceden al final. Y como nuestro tema era sobre co-creación y es una de las cosas que más disfruto en la vida, crear con mis amigues, entonces mis recomendaciones son sobre textos, películas, series, canciones que han influenciado o han estado dentro de esas obras que he hecho con mis amigas. Entonces, libro, tengo 2 opciones, las voy a decir las 2. Venga, las 2. La primera es el clásico de clásicos de los bailarines contemporáneos, que es 58 indicios sobre el cuerpo, de Jean-Luc Nancy. Y la segunda recomendación del libro es a nuestros amigos
del Comité Invisible. Irra, no te oímos. Levanta el micro. Yo les voy a recomendar El nacimiento de una contracultura de Theodore Roszak, que es bien viejito, pero híjole, es que yo de verdad que sí sigo sorprendido de cómo hay cosas que tristemente no cambian. Natalia, película. Ah, sí, ahora sí tengo una película, pero es retro. Yo les recomiendo que vean Blue, de Krzysztof Kieślowski, es de la trilogía, es muy viejita, pero justamente yo pensé que esta película quedaba muy bien, porque justamente aborda, no muy centralmente, pero sí el papel de la protagonista como compositora, o sea, ella es una negra literaria de su esposo, entonces está bien chida esa película. Súper, gracias Natalia. Isa, película. El ángel exterminador de Luis Buñuel. Irra. Yo les voy a recomendar ahora una película sudamericana que se llama Esteros. Vaya, me ha gustado toda ella, pero en especial la conclusión a la que llega me encanta, porque me gustan estas películas, más allá de tener un final feliz, estas películas en las que se resalta pues, la autonomía de decidir la propia vida. Muchas gracias, Irra. Natalia, canción. Bueno, yo no les voy a recomendar una canción. Okay. Les voy a recomendar que entren al SoundCloud de Leonidas Gione, que es un músico así súper maravilloso, porque acaba de subir un mix que se llama Cuarentena Mística, y no, la verdad es que está bien cool. Isa. Mi canción es Hasta la Raíz, para mi mejor amigo del mundo. Israel. Les quiero recomendar más que también una canción, les quiero recomendar a un músico mexicano que me gusta mucho, que se llama Humberto Álvarez, y también por ahí lo pueden seguir en las redes. Muy buenas recomendaciones se los aseguro. Y bueno, acá podríamos agregar algún post, algún blog, algún canal de YouTube, algún ensayo, algún PDF, sí, algo algún e-card, sí sabes, ¿no? E-card, así donde viene la información en una imagen de todo lo que quieras verte, como sigan a la cuenta en Instagram de Pictoline, es buenísima, a mí me encanta Pictoline, y dan 2 o 3 informaciones muy interesantes. Natalia, cuéntanos entonces, ¿qué nos tienes para esta parte? Yo les recomiendo un artículo de la revista Dossier que se llama Los negros literarios también fracasan. Isa. Esta sección no la ensayé. Esta no venía en mi acordeón. Blogs, los 3 super blogs que tienen Sergio, Irra, Natalia. El canal de YouTube, más bien canal del que se metan al Red Bull TV, que es increíble porque pasan marcianos, extraterrestres, y está padre. Irra. Yo les recomiendo los lives que luego está haciendo Isa y Natalia también allá por su parte. Entonces échenle el ojo. Chicos, ¿algo más que quieran agregar para este episodio del podcast Interpretación y Co-Creación que tuvimos de invitada a Isabel Monge? ¿Algo que quieran agregar para concluir este episodio? Arriba la co-creación, revolución de ideas, de pequeños. Yo no quiero agregar nada, gracias. Mi pedido está completo, gracias. Encontré lo que buscaba, gracias. Excelente servicio. Yo sí quiero decir que se me quitó el hipo. Me asustaron tanto que se me quitó el hipo. Me asustó tanto su idea de la co-creación. Quiero agradecer muchísimo a Isa que nos acompañó el día de hoy. Eres un amor, yo te amo, I love you de siempre. Muchas gracias por estar aquí. Ay, yo los amo. Muchas gracias, porque soy fan y me siento famosa. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en este episodio, el segundo episodio del mes de junio de los meses del año con Natalia e Israel, el podcast. Y bueno, abramos micrófonos y despidamos juntos el podcast. Besos, abrazos, adiós. ¡Adiós! Adiós. Besis al mundo. Gracias, amigues. Adiós. Acabas de escuchar Los Meses del Año con Natalia e Israel. Invitada especial Isabel Monge desde la Ciudad de México. Podcast Los Meses del Año en Morelia, Michoacán, México. Escúchanos a través de nuestras distintas plataformas: Spotify, iTunes, Facebook, Anchor. No te olvides de entrar a nuestra caja de comentarios Y dejarnos preguntas, ideas, recomendaciones,
ligas, saludos, lo que quieras. Nos comunicaremos en breve contigo y ya sabes, si quieres unirte al podcast Los Meses del Año, escríbenos. Los Meses del Año con Natalia e Israel. Muchas gracias, chicos. Adiós. ¡Adiós! Y ya Vamos a bailar. Ya pronto bailaremos. Es la nueva danza pandémica. Danza pandémica. Me encanta cuando invitas a tus amigos maduros al podcast.